El gran salón era más grande que cualquier edificio que Jake Harrison hubiera visto jamás en la Tierra. Las paredes de cristal se extendían hasta tan alto que se formaron nubes cerca del techo. Miles de seres extraterrestres llenaron los asientos, sus extrañas voces, haciendo un ruido como el de las abejas enojadas. Algunas tenían antebrazos, otras tentáculos, en lugar de piernas. Algunas brillaban con luz propia. Jake estaba de pie junto a una plataforma en el centro de todo. Vestía su mejor traje negro, el mismo que había usado para la boda de su hija, hace años. Sus manos estaban firmes, pero dentro de su pecho, su corazón latía rápido. Detrás de él se sentaban otros 3 humanos. La coronel Lisa Martínez mantenía la espalda recta con su uniforme militar. El doctor Kevin Turner sostenía una tableta cerca de su pecho. María Santos, la experta cultural, observaba a los extraterrestres con ojos tranquilos. Llevaban aquí 6 meses. 6 largos meses de reuniones, preguntas y acusaciones. Los extraterrestres lo llamaron juicio, pero Jake sabía que no era así. Ya habían tomado una decisión antes de que comenzara el primer día. El canciller Bextar se levantó de su silla dorada. Él era alto y delgado, de piel morada y 4 brazos que se movían como serpientes danzantes. Su voz llenó la sala, sin ninguna máquina para hacerlo más fuerte. Hemos escuchado todas las pruebas, dijo. Hemos escuchado a los argumentos. Ha llegado la hora del juicio. La sala quedó en silencio. Incluso los niños extraterrestres dejaron de parlotear. Jake podía oír su propia respiración. La especie llamada humanidad está acusado de 3 delitos. Bexar continuó. Primero, violencia excesiva en su pasado. Segundo, tomar territorio que no les fue dado. Tercero, quebrantar las sagradas leyes de paz que mantienen nuestra galaxia a salvo. Jake quería hablar. Quería contarles sobre los hospitales que los humanos habían construido en mundos alienígenas. Quería recordarles la comida que la Tierra había compartido durante la gran hambruna en Kepler 7. Quería hablar de los científicos humanos que habían trabajado día y noche para curar la plaga, que casi mató al pueblo Celani. Pero la regla decía que solo podía hablar cuando se le pidiera, y Bexar no lo hacía. El consejo votó. El rector anunció que 47 especies votaron a favor del castigo. Solo 3 votaron en contra. Otros 2 decidieron no votar. Detrás de Jake, oyó a Lisa dar un golpe seco. Respiración. La tableta de Kevin emitió un suave pitido mientras grababa todo. María permaneció en silencio. El castigo es el exilio, dijo Bexitar. Las palabras golpearon a Jake como un puñetazo en el estómago. Todos los humanos deben abandonar el espacio del Consejo en un plazo de 60 días estándar. Esto incluye todas las colonias, todas las naves, todas las estaciones de investigación y todos los puestos comerciales. Cuando te vayas no podrás regresar. El salón explotó con un sonido. Los extraterrestres chasquearon sus garras en señal de aprobación. Otros cantaron notas agudas que lastimaron los oídos de Jake. Algunos emitían sonidos como truenos, retumbando en el cielo. Jake se sentía entumecido. 60 días para trasladar a miles de millones de personas. 60 días para empacar 200 años de presencia humana en la galaxia. Parecía imposible. Embajador Harrison, dijo el canciller. Bexar gritó. La sala volvió a quedar en silencio. ¿Tienes algo que decir? ¿Podrías pedir clemencia? ¿Nos rogarás que cambiemos de opinión? Jake miró a su alrededor. Sala. Vio rostros que una vez le sonreían durante las reuniones comerciales. Vio científicos que habían trabajado con investigadores humanos. Vio oficiales militares que habían luchado junto a soldados humanos, contra piratas espaciales. Ninguno lo miraba ahora. Jake recogió sus papeles y los guardó en su maletín. El sonido resonó en el silencioso pasillo. Se enderezó y miró directamente a canciller Bexar. Escuchamos su decisión, canciller, dijo. Su voz era tranquila y firme. No hay nada más que hablar. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Su equipo lo siguió.
Sus pasos hizo clic en el suelo de cristal. Todos los extraterrestres en la sala los vieron irse, pero nadie dijo una palabra. Al llegar las enormes puertas, el canciller Bexitar volvió a gritar: «Eso es todo humano». Sin palabras de enojo, sin amenazas, ninguna promesa de venganza. Jake se detuvo, pero no se dio la vuelta. Por un momento, el único sonido fue el suave zumbido de los sistemas eléctricos del edificio. «Canciller», dijo Jake en voz baja, «no somos los mismos que dejaron la Tierra 200 hace años. Aprendemos a ser mejores. Esperábamos que pudieras verlo». Hizo una pausa. Nosotros estaban equivocados. Entonces cruzó las puertas, y el tiempo de la humanidad, en el Consejo Galáctico, había terminado. Afuera del gran salón, el equipo de Jake esperaba junto a su pequeña nave. Parecía diminuta al lado de las enormes naves alienígenas que llenaban el zona de aterrizaje. Lisa ya estaba hablando por radio, enviando mensajes codificados a colonias humanas por toda la galaxia. Kevin escribía rápidamente en su tableta. Sus dedos se movían tan rápido que eran como un borrón. «¿Cuáles son sus órdenes, señor?», preguntó Lisa cuando terminó su llamada de radio. Jake miró hacia la ciudad alienígena que se extendía sobre ellos. Volando, los coches se movían entre edificios altos que se retorcían como cadenas de ADN. 3 diferentes soles brillaban desde el cielo púrpura. Era hermoso, pero nunca me sentí como en casa. «Envíen el código de retirada a todos los asentamientos humanos», dijo. «Operación Éxodo empieza ahora». «¿Todos, señor?», preguntó María. «¿Incluso las estaciones de investigación? ¿Incluso las colonias del espacio profundo? ¿Todas?». Jake lo confirmó. «Cada instalación humana, cada puesto de avanzada, cada persona». Abandonamos el espacio del Consejo por completo. Kevin levantó la vista de su tableta. «Señor, algunas de nuestras colonias llevan allí 50 años. La gente de allí nació en el espacio. La Tierra es solo una historia para ellos. Luego aprenderán nuevas historias, Jake». Respondió. «Vamos a donde nos necesitan. Claramente, no es aquí». Como su barco. Al despegar del mundo alienígena, Jake vio cómo la gran ciudad se encogía bajo ellos. En algún lugar, allá abajo, el Consejo, los miembros probablemente estaban celebrando. Creían haber resuelto su problema humano. No tenían idea de lo que tenían realmente hecho. Lo que los extraterrestres no sabían era que el Dr. Kevin Turner fue mucho más que un simple asesor científico. Fue uno de los mejores oficiales de inteligencia de la Tierra, entrenado con métodos que el Consejo jamás había imaginado. Durante 6 meses, su inocente, la tableta que miraba había estado grabando cada conversación privada, cada reunión secreta, cada discusión estratégica. El Consejo había celebrado. La placa también contenía mapas detallados de cada base militar del Consejo, cada ruta comercial, cada depósito de recursos y cada punto débil de sus defensas. No porque los humanos planearan atacar, sino porque Jake Harrison creía en estar preparado para cualquier cosa. A medida que su nave saltaba a una velocidad superior a la velocidad de la luz, dirigiéndose al borde del espacio del Consejo, Kevin ya estaba subiendo todo al humano secreto. Red de comunicación. En cuestión de horas, todos los comandantes de colonias humanas sabrían exactamente de qué era capaz el Consejo, qué planeaban hacer a continuación y cómo evitarlos por completo. El ayuntamiento creía que se estaban librando de un problema. En cambio, acababan de crear su primera competencia real en 1000 años. Y a diferencia de todas las demás especies con las que habían lidiado, los humanos tenían el talento para prosperar en lugares donde nadie los quería. Jake Harrison miró las estrellas que pasaban junto a su barco y sonrió. Por primera vez en meses, el Consejo le había dado a la humanidad algo precioso sin siquiera saberlo. Les dio la libertad. Ahora era el momento de ver lo que los humanos podían construir cuando nadie los vigilaba, diciéndoles lo que podían y no podían hacer. La galaxia estaba a punto de descubrir que exiliar a la humanidad
Fue el mayor error que el Consejo jamás había cometido. El mensaje llegó a una nueva colonia de Ginebra. Exactamente a las 8:00 hora local, Pete Johnson estaba revisando la cosecha matutina. Informa cuando su pantalla de comunicación se iluminó con un sello oficial. Aparecieron 3 simples palabras: Operación Éxodo confirmado. Pete había estado esperando este mensaje durante meses, pero verlo aún se le revolvió el estómago. Miró por la ventana de su oficina los vastos campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Trigo, el maíz y la soja crecían en perfecta armonía bajo el sol artificial que los humanos habían construido en el cielo de este mundo. El aire era limpio y dulce, lleno del aroma de las cosas que crecen. Este planeta había sido una roca muerta cuando los humanos llegaron por primera vez hace 30 años. Ahora, era un jardín que alimentaba a 12 mundos alienígenas en este sector. El abuelo de Pete se habría sentido orgulloso de ver lo que los granjeros humanos podían hacer con suficiente tiempo y determinación, pero ahora tenían que dejarlo todo atrás. Pete se dirigió a su escritorio y presionó el botón de emergencia que lo conectaba con todos los supervisores de granjas del planeta. En cuestión de segundos, 47 rostros aparecieron en su pantalla, hombres y mujeres que habían pasado sus vidas transformando la tierra en comida. Todos entendieron el mensaje, dijo Pete simplemente. Tenemos 48 horas para completar la retirada. Quiero que todo el equipo humano sea cargado en el transporte, barcos, cada banco de semillas, cada dato de investigación, cada herramienta que trajimos. Una mujer llamada Carol habló desde la estación agrícola 7. ¿Qué pasa con los cultivos? Tenemos suficiente comida aquí para alimentar a millones de personas. Los Celani dependen de nuestros envíos de grano. Las cosechas, quédate, respondió Pete. El equipo que los cultiva viene con nosotros. Los extraterrestres pueden descubrir cómo administrar las granjas ellos mismos. Pete dijo que un hombre mayor llamado Frank. Algunos de estas máquinas son más viejas que mis nietos. Los extraterrestres no saben cómo arreglarlas. Sin mantenimiento, todo se derrumbará en 6 meses. Pete se quedó callado un buen rato. Él pensó en las familias Celani que había conocido en las conferencias comerciales. Buena gente que trabajaba duro y se cuidaba. Humanos con respeto. Sus hijos pasarían hambre cuando la granja dejara de funcionar. Pero el consejo había votado. Los humanos ya no eran bienvenidos en esta galaxia. Ese ya no es nuestro problema, dijo Pete. Por fin, carga todo lo que nos pertenece. Dejen los manuales de instrucciones para los demás, pero llévense todos, los repuestos. Cumplimos nuestras órdenes. Los supervisores firmaron uno por uno. Pronto Pete estaba solo en su oficina mirando campos que estarían vacíos mañana. Tomó una foto de su escritorio. Lo mostró de pie junto a Setai, un granjero Celani que había trabajado junto a humanos durante 15 años. Ambos estaban sonriendo, sosteniendo una calabaza premiada que pesaba 800 libras. Pete guardó la foto en su bolso de viaje y salió a supervisar la evacuación. A 3 sistemas estelares de distancia, la capitana Beth Williams recibió el mismo mensaje a bordo de su nave mercante Endeavour. Ella estaba atracado en la estación Kepler, un enorme centro comercial que flotaba en el espacio vacío entre 5 mundos diferentes. Estación siempre estaba ocupada, llena de naves de docenas de especies alienígenas que compraban y vendían de todo, desde objetos raros hasta objetos raros, desde metales hasta alimentos exóticos. Beth llevaba 12 años comerciando aquí. Conocía los jefes de estación, los trabajadores del muelle, incluso los niños extranjeros que jugaban en los pasillos mientras sus padres conducían negocio. Era lo más cercano a un hogar que había conocido desde que dejó la Tierra. Su primer oficial, Danny Rodríguez, llamó a la puerta de su camarote. «Capitán, el mensaje llegó. ¿Cuáles son sus órdenes?» Beth miró el manifiesto de carga en su escritorio. Llevaban suministros médicos para la colonia arcturiana, que luchaba contra un brote de enfermedad. Los medicamentos salvarían miles de vidas. Pero la operación Éxodo significaba todo
Las naves humanas tuvieron que abandonar el espacio del Consejo inmediatamente. ¿Cuánto falta para que la próxima nave de suministro programada llegue al Arcturanos?, preguntó. Danny revisó su computadora. 6 semanas, capitán. Pero eso es, suponiendo que el ayuntamiento organice entregas de reemplazo. 6 semanas fue demasiado tiempo. Moriría gente esperando la medicina que estaba aquí mismo en la bodega de carga de Beth. Pero si retrasaba su partida para hacer entrega, estaría desobedeciendo órdenes directas del Comando Tierra. Beth hizo su decisión. Primero entregamos el medicamento. Luego abandonamos el espacio del Consejo. Regístrelo como misión humanitaria. Capitán, eso podría meternos en problemas. Con nuestro propio mando, advirtió Danny. Déjame preocuparme por eso, respondió Beth. Rumbo al sistema. Arcturión. Velocidad máxima. El Endeavour partió de la estación Kepler despidiéndose de alguien. Los trabajadores extraterrestres del muelle observaron confundidos cómo la nave humana partía antes de lo previsto, sin presentar la documentación correspondiente. No tenían ni idea de que nunca volverían a ver un buque mercante humano. Mientras tanto, en la estación de investigación Prometeo, que orbita el agujero negro NGC 7742, el Dr. Alex Chen se enfrentaba a la decisión más difícil de su carrera. Durante 15 años, había trabajado junto a científicos de 2 especies alienígenas diferentes para descubrir los secretos de la gravedad y el espacio-tiempo. Estaban muy cerca de un avance que podría revolucionar los viajes espaciales para todos. Su compañero de investigación, el Dr. Sehai, del Instituto de Ciencias Arcturiano, llamó a la puerta de su laboratorio. El alienígena alto de piel azul entró con una expresión preocupada. Expresión en su rostro. Alex, oí rumores de que tu gente deja el consejo. Por favor, dime que no es cierto, Sefi dijo con su voz musical. Alex continuó escribiendo en su computadora, descargando 15 años de datos de investigación en unidades seguras. Es cierto, amigo. El Consejo votó por exiliar humanidad. Tenemos que irnos. Los grandes ojos de Sefai se agrandaron aún más. Pero el proyecto, Alex, estamos a solo unos meses de completar el nuevo motor más rápido que la luz. Esto podría beneficiar a todas las especies en la galaxia. Alex hizo una pausa en su trabajo. El extraterrestre tenía razón. Su investigación, conjunta, podría cambiarlo todo, pero los datos pertenecían tanto a instituciones científicas humanas como extraterrestres. Si Alex los dejaba atrás, los extraterrestres recibirían todo el crédito por el trabajo al que los humanos habían contribuido equitativamente. Lo siento, Sefai, dijo Alex. Mientras continuaba descargando archivos, el Consejo decidió que ya no quería ayuda humana. Eso significa que no reciben para conservar los resultados del trabajo humano. Alex, por favor, sé razonable, suplicó Sefai. Esta investigación pertenece a todos nosotros. No puedes simplemente quitártelo. Alex terminó de descargar el último archivo y empezó a borrar la información de la computadora compartida. Sistemas. Años de investigación conjunta desaparecieron de los servidores cuando borró todo lo que contenía información humana, ideas o descubrimientos. El Consejo no fue razonable con nosotros, respondió Alex. Con calma. ¿Por qué deberíamos ser razonables con ellos? Sefi observó con horror cómo décadas la colaboración científica desapareció de las computadoras. Alex, estás destruyendo años de trabajo. ¿Cómo puedes? ¿Esto? Alex tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Se detuvo y miró a su expareja con tristeza. Ojos. Sefai, has sido un buen amigo y un científico brillante. Espero que algún día entiendas que no elegimos esto. Entonces, elige de otra manera. Ahora, suplicó Sefai, quédate, lucha contra la decisión. Muéstrales que los humanos pertenecen aquí. Alex negó con la cabeza. Lo intentamos durante 200 años. El Consejo votó. Nosotros, escuchó su respuesta. Salió del laboratorio y recorrió el pasillo hacia la lanzadera de transporte humano. Detrás de él,
Podía oír a Sehai llamándolo, pero Alex no miró atrás. El extraterrestre tendría que terminar su investigación solo si él pudo. A lo largo de la galaxia, escenas similares ocurrieron en 47 diferentes mundos. Los mineros humanos paralizaron sus operaciones y sellaron las entradas a los complejos subterráneos. Los médicos humanos terminaron de tratar a sus pacientes extraterrestres y luego empacaron su equipo médico. Los maestros humanos se despidieron de los extraterrestres. Estudiantes, sin explicar por qué no regresarían mañana. Lo más perturbador fue el silencio. Los humanos no se quejaron ni discutieron. No pidieron más tiempo ni intentaron negociar excepciones. Simplemente siguieron sus órdenes con silenciosa eficiencia, dejando tras décadas de trabajo y amistad, sin una sola explicación. En 72 horas, toda presencia humana en el espacio del Consejo había desaparecido. Naves, estaciones, colonias y puestos de avanzada que habían operado durante generaciones fueron, de repente, vacío. Los humanos se habían llevado todo lo que les pertenecía, pero dejaron atrás toda la infraestructura que tenían. Había construido para comunidades extraterrestres. Los extraterrestres observaban con creciente confusión y inquietud. Esperaban ira, amenazas, tal vez incluso intentos de sabotaje. En cambio, se mostraron educados, eficiencia y retirada completa. Fue como si la humanidad simplemente hubiera decidido que el Consejo Galáctico ya no existía. 6 meses después de que la última nave humana desapareciera del espacio del Consejo, ellas primeras grietas comenzaron a aparecer. El ministro de Comercio, Cole Run, de los Hegemony Worlds, miró fijamente los números en su pantalla y no podía creer lo que veía. «Esto no puede ser cierto», murmuró para sí. Su asistente, un joven hegemónico llamado Telwyn. «Repita los cálculos». Los 6 dedos de Telwyn danzaron sobre el dispositivo informático. Después de unos minutos aparecieron los mismos números. «Lo siento, ministro, pero los datos son precisos. Las importaciones de metales raros han disminuido un 31% desde que los humanos se fueron». Colon se frotó la frente escamosa. Los mundos hegemónicos necesitaban metales raros para construir sus famosas naves espaciales. Sin suficientes materiales, sus astilleros tendrían que reducir la producción. Eso significaba menos empleos, menos dinero y ciudadanos enojados haciendo preguntas difíciles. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó. Los humanos se suponía que eran mineros primitivos. Solo trabajaban en los pequeños asteroides que nadie más quería. «Eso es lo que pensó», respondió Telwyn. «Pero nuestros analistas descubrieron que los humanos eran muy buenos para encontrar metales en lugares que pensaban que estaban vacíos. También desarrollaron nuevos métodos para extraer materiales de minerales de baja calidad que ignorábamos». Colón miró el mapa estelar en su pared. Los puntos rojos marcaban todas las operaciones mineras que habían quedado en silencio cuando los humanos se fueron. Había docenas de ellos dispersos por el espacio que la hegemonía consideraba inútiles. «¿Podemos reiniciar estas operaciones nosotros mismos?», preguntó. La expresión de Telwyn se tornó preocupada. «Nosotros lo intentamos, ministro. Enviamos equipos a 3 sitios de minería humana diferentes. El equipo sigue ahí, pero no podemos...». Descubrieron cómo operarlo. Los humanos se llevaron a todos sus expertos técnicos. «¿Qué hay de la instrucción? ¿Manuales?». «Los manuales están escritos en lenguaje humano y utilizan mediciones humanas. Nuestros mejores ingenieros son...». Todavía intentaba comprender los sistemas básicos. Colin sintió un miedo frío que crecía en su estómago. Si la Hegemony no pudiera reemplazar rápidamente las operaciones mineras humanas, toda su economía sufrir. Otras especies del Consejo los considerarían débiles y podrían intentar aprovecharse. «¿Cuánto tiempo hasta que podamos entrenar nuestra propia gente para hacer este trabajo?», preguntó. «Nuestros expertos estiman que entre 2 y 3 años, suponiendo que podamos decodificar la tecnología humana», respondió Telwyn. «De 2 a 3 años».
El gobierno de Colan no sobrevivirían tanto tiempo sin los metales que necesitaban. Tendría que encontrar otra solución y rápido. Mientras tanto, al otro lado del espacio del Consejo, el almirante Corrón de la flota Draonus estaba descubriendo un problema aún más grave. Se encontraba en el centro de mando de Minotesima, su buque insignia, mirando fijamente un avión táctico, pantalla que mostraba un espacio vacío donde debería haber señales de advertencia. Confirmar el estado de la estación del sensor Delta 7, le ordenó a su oficial de comunicaciones. No hay respuesta, almirante. Estación se apagó hace 3 días, al igual que todas las demás. El almirante Corrón contó las zonas, muertas en su pantalla. 17 estaciones de sensores a lo largo del borde exterior dejó de transmitir. Se suponía que estas estaciones vigilarían las amenazas de las regiones inexploradas más allá del Consejo Mespacio. El almirante no había prestado mucha atención cuando los humanos se ofrecieron como voluntarios para operar estos remotos puestos de avanzada. Las estaciones eran tareas pequeñas y aburridas que la mayoría de las especies evitaban. Los humanos estaban felices de aceptar trabajos que otros no querían. Ahora, esas aburridas estaciones se revelaban como algo mucho más importante. Juntos, formaron una red de alerta temprana que podía detectar barcos hostiles o fenómenos peligrosos 2 semanas antes de que llegaran a sistemas poblados. Señor, su oficial táctico informó. Estamos recibiendo ayuda. Llamadas de la colonia minera de Serion Prime. Informan que naves desconocidas se acercan a su sistema. El almirante Corrón sintió que se le helaba la sangre. Serion Prime estaba en lo profundo del espacio del Consejo, lejos de cualquier amenaza conocida. Si los barcos hostiles habían llegado tan lejos sin ser detectados, significaba que se habían escabullido, a través de la red de sensores, mientras las estaciones humanas estaban desconectadas. ¿Cuántas naves?, preguntó. La colonia informa, en al menos 12 buques de diseño desconocido. No responden a los intentos de comunicación. El almirante miró a Su de nuevo en la pantalla táctica. Si las estaciones de sensores humanos hubieran seguido operativas, su flota lo habría sabido. Sobre estos intrusos hace días, ahora descubrían la amenaza solo cuando era casi demasiado tarde para responder. Ordenó al grupo de batalla 3 que interceptara. Ordenó. Máxima velocidad. Mientras corrían a defender la colonia minera, el almirante Corrón se dio cuenta de que la flota Draconus tenía una fuerza mucho mayor. Problema. Las estaciones de sensores operadas por humanos no solo habían estado vigilando las amenazas externas, también habían estado monitoreándose y coordinándose silenciosamente entre sí, creando una red de inteligencia sofisticada que el Consejo nunca lo había entendido del todo. Sin esa red, la flota Draconus operaba a ciegas en una galaxia llena de peligros potenciales. De vuelta en el mundo natal del Consejo, el canciller Vexar intentaba, para gestionar una crisis que parecía empeorar cada día. Su oficina estaba llena de representantes enojados de diferentes especies, todas exigiendo respuestas sobre los problemas causados por la partida de la humanidad. Canciller, dijo el representante Mordak del colectivo cristalino, nuestra profunda el programa de exploración espacial se ha detenido por completo. No podemos navegar por las regiones peligrosas sin guía humana. Sistemas. Los humanos eran solo pilotos, respondió Vexar, tratando de mantener la calma. Seguramente tu propia gente puede aprender a pilotear naves en el espacio profundo. Morax, cristalino. Su cuerpo se enrojeció de ira. No lo entiende, canciller. Los humanos no solo pilotaban las naves. Diseñaron computadoras de navegación, los protocolos de seguridad, los procedimientos de emergencia. Crearon sistemas que mantenían a nuestros exploradores vivos en lugares donde un error significa la muerte. Entonces usa tu propio sistemas de navegación, sugirió Vexar. Nuestros sistemas funcionan bien en el espacio normal, Morak. Explicado.
pero cerca de agujeros negros, estrellas de neutrones y otros fenómenos peligrosos, solo los sistemas humanos eran lo suficientemente confiables. Perdimos 3 barcos de exploración el mes pasado porque intentamos utilizar nuestros antiguos métodos de navegación. El canciller Vexar sintió que un dolor de cabeza se le acumulaba tras los ojos. Todos los días trajo nuevos informes de problemas causados por el éxodo humano. Los sistemas que habían funcionado perfectamente durante décadas estaban fallando. Las rutas comerciales que habían sido confiables durante siglos se estaban interrumpiendo. Incluso cosas simples como la comida. La distribución se estaba volviendo complicada sin expertos en logística humana. El representante Sally de Menturi la Conciencia solicita permiso para hablar, anunció el asistente de Vexar. El representante de Menturi flotó hacia la habitación. Su cuerpo gaseoso brillaba con colores que indicaban profunda preocupación. Canciller, mi gente desea formalmente protestan por el exilio de la humanidad. La votación se realizó legalmente, respondió Vexar. La decisión no se puede cambiar. La votación se basó en información incompleta. Salfi dijo, mi gente, nos abstuvimos porque consideramos que el Consejo no comprendía plenamente hasta qué punto los seres humanos se habían integrado en nuestra civilización. Los humanos siempre fueron una pequeña parte de nuestra sociedad, insistió Vexar. Los colores de sí se desplazaron para indicar desacuerdo, quizás en números pequeños, pero llenaron funciones críticas que ninguna otra especie quería o podía desempeñar eficazmente. Eran el tejido conectivo que mantenía unidos muchos de nuestros sistemas. Otras especies pueden aprender a realizar esas funciones, dijo el canciller. ¿Pueden? Preguntó si los humanos poseían una combinación única de rasgos que los hacía valiosos. Eran innovadores, pero no imprudentes. Eran confiables, pero no rígidos. Podían trabajar con cualquier especie sin intentar dominar ni competir innecesariamente. Vexitar agitó los antebrazos con desdén. Hablas como si los humanos fueran irreemplazables. Ninguna especie es irreemplazables. Quizás, respondió Sui, pero reemplazarlos llevará años, quizá décadas. En mientras tanto, nuestra civilización está descubriendo cuánto dependíamos de personas que apenas notábamos. A medida que la reunión continuó, los informes seguían llegando de toda la galaxia. Disrupciones económicas, las brechas de seguridad, los fallos técnicos y la escasez de suministro se estaban extendiendo como una enfermedad a través del espacio del Consejo. La eliminación de la humanidad estaba creando problemas que nadie había previsto. Lo más inquietante era el silencio. Se habían avistado naves humanas con sensores de largo alcance en sistemas estelares distantes, pero ignoraron todos los intentos de comunicación. Cuando las embarcaciones del Consejo se acercaban a los asentamientos humanos, recibieron mensajes corteses pero firmes para que se fueran de inmediato. La humanidad no solo había abandonado el espacio del Consejo, habían construido muros a su alrededor y rechazaban todo contacto con sus antiguos vecinos. El canciller Vexar empezó a preguntarse si el Consejo había cometido un terrible error. Pero el orgullo y la política hicieron imposible admitir el error. Así que los problemas siguieron creciendo mientras la galaxia aprendía a funcionar sin los humanos que habían dado por sentado. El capitán Ralbeck de la exploración Celan y la nave Morning Star había estado buscando las regiones exteriores durante 3 meses cuando sus sensores detectaron algo imposible. Estaba volando a través del sistema Kepler 438, una región del espacio que todos los mapas estelares marcaban como vacía y sin vida, pero sus instrumentos contaban una historia diferente. El oficial científico Gentai confirmó estas lecturas. Ordenó, con la voz tensa por la incredulidad. Gentai se inclinó sobre su consola, su larga dedos ajustando los controles del sensor con destreza. Capitán, estoy detectando una energía masiva. Firmas de 6 planetas diferentes en el sistema. Las lecturas indican actividad industrial a gran escala, orbital habitats, y lo que parece ser una población significativa.
Eso es imposible. Ralbeck dijo. Este sistema ha sido inspeccionado 2 veces en los últimos 50 años. Aquí no había nada más que rocas muertas y gigantes gaseosos. Señor, gritó el oficial de comunicaciones Boron desde su puesto. También estoy detectando estructuras artificiales alrededor. El cuarto planeta. Parecen ascensores espaciales que conectan la superficie con las plataformas orbitales. Ralbeck miró fijamente la pantalla principal mientras su nave se adentraba en el sistema. Lo que vio le palpitó el corazón. Ciudades enormes flotaban en las nubes de gas. Gigantes sostenidos por una tecnología que no reconocía. Complejos subterráneos. Se extendían por las superficies de mundos rocosos, con sus luces visibles incluso desde el espacio. Las naves se desplazaban entre los planetas, en patrones de tráfico organizados, pero el descubrimiento más impactante se produjo cuando Gentai realizó un análisis detallado de las señales de vida. Capitán, dijo, su voz apenas un susurro. Estoy detectando más de 50 millones. Señales de vida humana en este sistema. El puente quedó en silencio. Humanos. 50 millones de ellos viviendo en un lugar que se suponía que estaba vacío. Ralbeck sintió que su mente luchaba por... Entendí lo que esto significaba. ¿Cómo es posible?, preguntó. Los humanos fueron exiliados. Hace solo 2 años. ¿Cómo pudieron construir todo esto tan rápido, señor Boron interrumpido? Estamos recibiendo una transmisión entrante. Una voz humana llenó el puente hablando en perfecto estándar galáctico. Este es el control de tráfico para los sistemas humanos libres. Están entrando en el espacio humano soberano. Por favor, identifíquese y exprese su propósito. Ralbeck se enderezó en su silla de mando. Les habla el capitán Ralbeck, del navío Celani Morning Star, en una misión de exploración científica para el Consejo Galáctico. Hubo una pausa antes de que la voz humana respondiera. Capitán Ralbeck, no eres bienvenido en este sistema. Por favor, cambia de rumbo y regresa al espacio del Consejo inmediatamente. Espera. Ralbeck dijo rápidamente. No queremos hacer daño, simplemente estamos explorando. No teníamos ni idea. Aquí vivían humanos. El Consejo Galáctico votó por exiliar a la humanidad de su espacio. Respondió la voz con calma. Respetamos esa decisión y esperamos el mismo respeto a cambio. Tienes 10 minutos para comenzar tu partida o será escoltado fuera. Ralbeck miró su despliegue táctico. 3 naves humanas habían aparecido en sus sensores, moviéndose hacia su nave a una velocidad increíble. Las naves eran elegantes y potente, diferente a todo lo que había en la base de datos del Consejo. Su diseño era completamente nuevo, incorporando tecnología que parecía décadas por delante de todo lo que poseía el Consejo. El capitán susurró, señor. Esas naves utilizan un tipo de propulsión que nunca había visto antes. No utilizan motores de fusión ni de antimateria. No puedo identificar su fuente de energía. La nave humana líder se movía junto al lucero de la mañana con fluidez. Ralbeck podía ver a través de las ventanas que estaba tripulado. Estaban completamente hechos por humanos, pero sus equipos y uniformes no se parecían a nada que recordaba de sus encuentros anteriores. Con comerciantes, humanos. Soy la comandante Rachel Stone de la Fuerza de Defensa Humana, dijo una nueva voz por la comunicación. Sistema. Capitán Ralbeck, parece una persona razonable, así que le explicaré nuestra posición con claridad. El Consejo Galáctico dejó muy claro que los humanos no son bienvenidos en su espacio. Hemos aceptado esa decisión y construimos nuestro propio espacio aquí. Comandante Stone, respondió Ralbeck. Seguramente puede haber paz. El contacto entre nuestros pueblos. Los Celani siempre han mantenido relaciones amistosas con la humanidad. Los Celani se abstuvo de votar en el exilio. El comandante Stone lo reconoció. Recordamos a nuestros amigos, capitán, pero también recordamos que su gobierno decidió no defendernos cuando necesitábamos apoyo. RBC sintió la vergüenza lo invadió. El gobierno de Celani había optado por la neutralidad durante el juicio humano,
con la esperanza de evitar, tomando partido. Ahora se dio cuenta de cómo debieron haber percibido esa decisión los humanos que habían ayudado a su gente durante su momento de necesidad. Comandante, lo que ha construido aquí es extraordinario, dijo, cambiando de tema. ¿Cómo lograron los humanos crear tanto en tan solo 2 años? Hubo otra pausa antes de que el comandante Stone respondió. ¿Quién te dijo que construimos esto en 2 años, capitán? Bueno, los humanos solo, exiliado hace 2 años, explicó Ralbeck. Antes de eso, todos los asentamientos humanos eran en el espacio del Consejo. La risa del comandante Stone no tenía humor. Capitán, los humanos se han estado preparando para esta posibilidad durante mucho más de 2 años. Sabíamos que algún día el Consejo podríamos decidir que no pertenecíamos. Así que hicimos preparativos. La mente de Ralbeck se aceleró al comprender las implicaciones. ¿Quieres decir que los humanos estaban construyendo colonias? ¿Fuera del espacio del Consejo mientras aún eran miembros? Nunca rompimos ninguna ley del Consejo, respondió el comandante Stone. No existen leyes que prohíban establecerse en sistemas no reclamados. Simplemente decidimos tener opciones disponibles en caso de que alguna vez los necesitaba. Gentai estaba escaneando frenéticamente las naves y asentamientos humanos, reuniendo tantos datos como sea posible. Capitán, susurró. Su tecnología es mucho más avanzados que cualquier otra cosa en el espacio del Consejo. Sus naves son más rápidas, sus armas más poderosas, sus ciudades más eficientes. ¿Cómo lograron tal progreso tan rápido? El comandante Stone pareció oír el susurro conversación. Oficial científico. Cuando se le dice a una especie que no es deseada, tienen 2 opciones. Pueden darse por vencidos y desaparecer, o pueden demostrar que el rechazo fue un error. Elegimos demostrar algo. ¿Qué punto?, preguntó Ralk. Que la humanidad no necesita el permiso del Consejo para prosperar, respondió el comandante Stone. No necesitamos su aprobación para construir grandes cosas. No necesitamos su aceptación para convertirnos en algo mejor de lo que éramos. Los comandantes humanos, palabras, llevaba un peso que incomodaba a Ralph. No había ira en su voz, ni amargura, ni deseo de venganza. Solo había una confianza tranquila y un sentido de propósito que de alguna manera era más inquietante que cualquier amenaza. Han sido. Capitán Ralbeck, el comandante Stone continuó. Sus 10 minutos son ya casi está listo. Le recomiendo encarecidamente que comience su partida ahora mismo. Espere, dijo Ralbeck, desesperadamente. ¿Podrías al menos decirme cuántos sistemas como este existen? ¿Cuánto ha crecido la humanidad? ¿Lo suficientemente grande? Fue la única respuesta del comandante Stone. Cuando la estrella de la mañana se dispuso a abandonar el sistema, Ralbeck ordenó a Gentai para ejecutar todos los escaneos de sensores posibles. Lo que descubrieron fue aún más impactante que las propias colonias. El análisis de la firma cuántica sugirió que este no era el único asentamiento de la humanidad. Los datos apuntaban al menos a otros 12 sistemas estelares con poblaciones humanas similares, todos conectados por algún tipo de red de comunicación instantánea que el Consejo nunca había visto antes. El capitán Gentai dijo en voz baja, si ellas lecturas son correctas, puede que haya más humanos viviendo fuera del espacio del Consejo que dentro de él. Ralbeck miró fijamente las colonias humanas que se reducían en su pantalla. Las implicaciones eran asombrosas. Mientras que el Consejo había estado al debatir si la humanidad era digna de ser miembro, los humanos habían estado construyendo silenciosamente su propia civilización. Superó todo lo que el Consejo había logrado. Cuando la estrella de la mañana saltó de nuevo en el espacio del Consejo, Ralbeck se dio cuenta de que traía noticias que sacudirían la galaxia. La humanidad no solo había sobrevivido su exilio, lo habían aprovechado como una oportunidad para convertirse en algo que el Consejo jamás podría haber imaginado. La pregunta era,
¿Qué haría el Consejo cuando supiera la verdad? 3 años después de la votación del exilio, el canciller Bexitar se sentó solo en su oficina, mirando fijamente un contenedor de mensajes sellado en su escritorio. El contenedor llevaba el sello diplomático oficial del embajador Jake Harrison, el humano que había salido de la Cámara del Consejo con tan serena dignidad años atrás. El mensaje había llegado esa mañana sin fanfarrias, entregado por una sonda automatizada que apareció en el espacio del Consejo, durante exactamente 10 minutos antes de desaparecer de nuevo. Ningún humano se había detectado la nave. No se había dado ninguna explicación de cómo la sonda había viajado tan lejos y tan rápido. Las manos de Bexar temblaron levemente al activar el mensaje. El rostro de Jake Harrison apareció en la pantalla, luciendo, mayores, pero de alguna manera más pacíficos que la última vez que se vieron. Canciller Bexar, comenzó la grabación. Me preguntaste, hace 3 años, si no tuviéramos nada que decir cuando votaron por exiliarnos. Tollaba, ¿verdad es? Lo habíamos estado diciendo durante 30 años, pero no nos escuchaban. El canciller se recostó en su silla. Fuera desde la ventana, la gran ciudad del mundo natal del Consejo se extendía hacia el horizonte, pero ahora parecía más pequeña que antes. Hace años, de alguna manera menos importante. Cada artículo de investigación que compartimos, Harrison continuó, cada innovación tecnológica que aportamos, cada solución pacífica que ofrecimos a los conflictos, era nuestra forma de decir que pertenecíamos a las estrellas contigo, pero solo viste nuestra historia, nuestros errores, nuestra capacidad de violencia ante la amenaza. Nunca viste nuestra capacidad de crecimiento, de creación, de construcción, puentes entre diferentes especies. Bexar recordó esos artículos de investigación. Humanos, los científicos habían contribuido de hecho con descubrimientos valiosos a lo largo de las décadas, pero el Consejo siempre los había visto como accidentes afortunados, no evidencia de inteligencia o valor humano. Tu exilio nos enseñó algo valioso, dijo Harrison con una leve sonrisa. Nosotros no necesitamos tu aprobación para existir, prosperar o convertirnos en algo más grande de lo que éramos. Hemos encontrado nuestro propio camino entre las estrellas y hemos encontrado otras especies aquí que valoran la cooperación sobre el miedo, el crecimiento sobre el estancamiento. ¿Otras especies? Bexar sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. ¿Qué otra especie? La galaxia más allá. Suponía que el espacio del Consejo estaba vacío de vida inteligente. La galaxia es vasta, canciller. Harrison continuó. Allí había espacio para todos nosotros, pero tú elegiste hacerlo más pequeño, y ahora debes vivir con las consecuencias de esa elección. El mensaje se detuvo, y Harrison pareció mirar directamente a Bexar a través de la pantalla. No albergamos ningún enojo hacia Consejo. Simplemente no tenemos nada más que discutir con usted. La grabación terminó, con la firma de Harrison y un sello formal, pero había más datos en el contenedor del mensaje. Bexar abrió se adjuntan archivos y se encontraron mapas estelares que muestran la ubicación de 47 colonias humanas, información técnica detallada, especificaciones para motores más rápidos que la luz que hicieron que las naves del Consejo parecieran juguetes y lo más impactante de todo, un formulario de solicitud de inmigración. El formulario estaba dirigido a todos los ciudadanos del Consejo que deseen solicitar la residencia en el país espacio. Los requisitos eran simples: habilidades útiles y disposición para trabajar, en cooperación con otras especies, y un compromiso con la resolución pacífica de problemas. En la parte inferior había una nota que decía que las solicitudes debían enviarse a través de la conciencia Menturi, que tenía al parecer mantuvo contacto diplomático secreto con la humanidad durante el exilio. Bexar observó la inmigración durante mucho tiempo. Estaba escrito en 12 idiomas diferentes, incluidos varios que no reconocía. Ella implicación era clara. Los humanos no solo prosperaban en el exilio, sino que también atraían inmigrantes de especies. El Consejo ni siquiera se había reunido.
Un suave timbre indicó que su asistente estaba solicitando entrada. Bexar cerró rápidamente los archivos de mensajes y llamó al asistente para que entrara. Canciller, él dijo nerviosamente el joven ayudante. Se está desarrollando una situación. Estamos recibiendo informes de migraciones masivas desde varios mundos miembros. ¿Qué tipo de migraciones? Bexar preguntó, aunque temía saber ya la respuesta. Los ciudadanos están abandonando el espacio del Consejo, señor. Familias enteras, a veces, comunidades enteras. Nuestros servicios de inteligencia informan que viajan a sistemas controlados por humanos. Bexar sintió. La habitación daba vueltas a su alrededor. ¿Cuántos? Los números siguen llegando, pero estimaciones preliminares sugieren que más de 2 millones de ciudadanos del Consejo han inmigrado en los últimos 6 meses. La tasa es acelerando. 2 millones de ciudadanos. Eso era más que toda la humanidad, población que había sido exiliada del espacio del Consejo. Bexar se esforzaba por comprender cómo era posible. ¿Qué razones dan para irse?, preguntó. El asistente consultó su tableta. La oportunidad económica es la razón más común citada. Muchos afirman que las colonias humanas ofrecen mejores empleos, más tecnología avanzada y un nivel de vida más alto. Pero también hay otros factores, como la libertad de investigación. Señor, muchos de nuestros mejores científicos informan que los derechos humanos, el espacio, ofrece financiación ilimitada para proyectos que el ayuntamiento considera demasiado peligrosos o costosos. Los artistas dicen que pueden crear obras que aquí serían censuradas. Los ingenieros afirman que pueden construir cosas que cumplen con nuestras normas de seguridad. Prevenir. Bexar se frotó la frente con las 4 manos. Las cuidadosas regulaciones del Consejo y las políticas conservadoras diseñadas para mantener el orden y prevenir conflictos estaban impulsando a sus mejores y más brillantes líderes, ciudadanos, a buscar oportunidades en otros lugares. Hay más, señor, continuó el asistente a regañadientes. Nosotros han confirmado informes de que varias especies no consules han establecido relaciones diplomáticas con humanos colonias. Especies que nunca antes habíamos visto aparentemente, se están uniendo a lo que los humanos llamamos la Libre Alianza. Alianza Libre. Bexar repitió, sí, señor. Inteligencia. Sugiere que es una confederación flexible de especies que opera según principios de cooperación voluntaria y mutua. Beneficio. A diferencia de nuestro consejo, la membresía no es obligatoria para fines comerciales o diplomáticos. Relaciones, pero ofrece ventajas significativas a los participantes. Vestar caminó hasta su ventana y miró la ciudad que se extendía abajo. Las calles parecían menos transitadas que hacía un año. El puerto espacial tenía menos naves entrando y saliendo. Las grandes cámaras del consejo resonaban con asientos vacíos a medida que las especies más pequeñas encontró excusas para faltar a las sesiones. Señor, dijo su asistente en voz baja, hay una cosa más. La conciencia Menturi ha solicitado formalmente que el Consejo reconsidere la cuestión. Humana, exilio. Afirman que nuevas pruebas sugieren que los cargos originales se basaron en información incompleta. ¿Qué nuevas pruebas?, preguntó Bexar, aunque sospechaba que no quería saberlo. Según los Menturi, las colonias humanas han resuelto con éxito disputas territoriales con más de 30 especies diferentes. Sin violencia. Han compartido tecnología médica avanzada que ha eliminado enfermedades que afectan a miles de millones de seres. También han desarrollado técnicas de restauración ambiental que se utilizan para reparar mundos dañado por la actividad industrial. Cada hecho golpeó a Bexar como un golpe físico. Golpe. Todo lo que el Consejo había afirmado que los humanos eran incapaces de hacer, aparentemente lo habían logrado en el exilio. Menturi también informa que el espacio humano opera bajo un sistema de justicia que ha eliminado por completo los delitos violentos en sus territorios. El asistente continuó.
afirman que los humanos han evolucionado más allá de las tendencias agresivas que el Consejo temía. Bexar volvió a su escritorio y miró el contenedor de mensajes sellado. Jake, las últimas palabras de Harrison resonaron en su memoria. No tenemos nada más que discutir. ¿Qué quiere el Consejo que haga con la situación migratoria?, preguntó. Algunos miembros sugieren que deberíamos impedir que nuestros ciudadanos se vayan, respondió el asistente. Otros argumentan que deberíamos intentar negociar con los humanos. ¿Y qué crees que dirían los humanos si intentáramos negociar?, preguntó Bexitar. El asistente guardó silencio un momento. Basándome en su comportamiento pasado, señor, sospecho que educadamente se negaron a reunirse con nosotros. Parece que ya no quieren reunirse con nosotros, pues necesitan nuestra aprobación por todo lo que hacen. Bexar asintió lentamente. El Consejo había pasado siglos creyendo que eran el centro de la civilización galáctica. Ahora estaban descubriendo que la civilización no podía, solo existirían sin ellos, pero podrían prosperar de maneras que nunca habían imaginado posibles. El mayor castigo que el Consejo pudo concebir y se había convertido en el mayor regalo de la humanidad. La libertad de convertirse en todo lo que estaban destinados a ser, sin el permiso de nadie más. Fuera de la ventana de Bexar, otra nave de transporte despegó del puerto espacial, que transporta a más ciudadanos del Consejo hacia el espacio humano y la promesa de un futuro mejor entre las estrellas.